Saludos humanos del colectivo Despierto de la Tierra. Soy Ptala de Lira en la Osa Mayor. Hoy queremos hablarles sobre un principio que es bastante sencillo y sin embargo es uno de los más difíciles de cognizar para los seres humanos. Cuando hablamos acerca de la manifestación voluntaria, de lo que ustedes quieren específicamente atraer a su vida, en muchas ocasiones aquello por lo que ustedes luchan, aquello por lo que ustedes pasan horas y horas deseando y esperando, no llega. En cambio, situaciones y hechos que no tienen importancia en su vida parecen llegar fácilmente y rápidamente. El canal se preguntaba hace algún tiempo por qué las cosas que realmente le interesan tardan en llegar, cuando las cosas que no tienen ninguna importancia llegan de manera aleatoria y rápidamente. En primer lugar, queremos decirles que cuando ustedes le dan demasiada importancia a algo sobre los demás hechos en su vida, esa importancia crea un hueco, un vacío. Lo quiero, pero no lo tengo. Y mientras ustedes sigan dándole prioridad a eso que desean manifestar sobre las demás cosas, no podrán manifestarlo. Tienen que dejarlo fluir. Su yo superior, como algunos le llaman, esa parte de ustedes grande que está en lo no físico, por así decirlo, es su mejor amigo y su mejor amiga, y sabe exactamente cómo hacer para llevarles por el camino de la menor resistencia hacia aquello que ustedes quieren vivir, experimentar o tener. Sin embargo, los humanos suelen querer estar en control. ¿Por qué? Porque eso les tranquiliza. Y sin embargo, el tiempo que ustedes tardarán en manifestar algo que deseen es el tiempo que les tardará en creer que es posible. Y esta creencia en que algo es posible en su vida se fundamenta en algo muy sencillo y muy difícil para el ser humano: sentirse que lo merecen. El ser humano común ha crecido en un ambiente en donde se le ha enseñado que tiene que sufrir para merecer las cosas, que las cosas que realmente le cuestan son las que valen, y las cosas que consigue fácilmente no tienen ningún valor. Asimismo, el valor del ser humano es algo tan complicado de entender para ustedes. Ustedes no pueden entender que por el simple hecho de haber aceptado encarnarse en este espacio y en este tiempo, ustedes son dignos y dignas y merecen todo lo bueno que ustedes desean para sí mismos y sí mismas. Estas palabras son fáciles de decir y sin embargo son tan complicadas de aceptar para algunos. Algunos no se merecen, sienten que no se merecen una abundancia económica o salud, o el amor de una pareja, o el amor de los hijos, o el reconocimiento de otros. Ustedes suelen buscar reconocimiento en los lugares equivocados. Muchas veces los padres se sienten afligidos y afligidas cuando sus hijos adolescentes les faltan el respeto, o cuando alguien les falta el respeto. Ese respeto se basa en el hecho de que ustedes quieren que los demás, quienes sea que sean, vean en ustedes el valor que ustedes saben intrínsecamente que tienen. Pero mientras ustedes no cognicen y acepten ese valor que tienen por el simple hecho de existir, los demás no podrán verlo, y aún cuando los demás no lo vean, ustedes ya no necesitarán el reconocimiento de los demás, porque sabrán, conocerán y sentirán su propia valía. Eso es importante en muchos aspectos, ya que conlleva no solo la manifestación de aquello que ustedes quieren atraer a sus vidas, sino también un estado emocional más estable, puesto que al dejar de buscar validación en lugares equivocados, ustedes la
buscaran en sí mismos y en sí mismas. Ustedes tienen que aprender a autovalidarse, a sentirse orgullosas y orgullosos por ser quienes son aquí y ahora, por todo el camino que han recorrido, por todo lo que han aprendido, lo que han sufrido, lo que han amado, lo que han soltado. Para nosotros es importante esta conversación sobre el valor de ustedes, puesto que el año se acerca a su fin. Para nosotros este tiempo no significa nada, pero para ustedes los seres humanos, el llegar al final de un año es como si ustedes pusieran el peso en la balanza y a partir del mes siguiente ustedes sentirán que deben de recomenzar de nuevo. En estas temporadas, muchos hacen el recapitulativo de lo que su año o su vida les ha traído. Y desgraciadamente, muchos de ustedes suelen sentirse fracasados, suelen sentirse que hay más vacío que gozo. Nosotros queremos recapitularles y decirles que deben de ser objetivos, que deben de ver las cosas que no obtuvieron o que perdieron en base a su enseñanza y no en base al hueco o a la frustración, pues en la medida en la que ustedes se enfoquen en la frustración y en el hueco, seguirán ampliando esa vibración y esa vibración les hará experimentar situaciones, hechos y vivencias que van a corresponder con aquello que ustedes no desean. Cualesquiera que sean los hechos que ustedes hayan vivido durante este año, que hayan sido tristes o insatisfactorios para ustedes, nosotros queremos decirles que a pesar de todo ustedes están de pie y que deben de sentir el orgullo de estar aquí y ahora, poniendo la frente en alto, sintiendo el corazón latiendo en sus pechos y aún de pie. En los próximos días, previos a que este año termine, nosotros queremos pedirles que intenten elevar su frecuencia vibratoria. El tiempo no existe y sin embargo, ustedes como conciencia colectiva son co-creadores y al enfocarse masivamente en el fin de un año, esto marca el fin de una energía colectiva. Este año la Tierra ha vivido globalmente muchos hechos violentos y tristes, y los medios masivos de comunicación tienen que enfocarse en esos hechos para atraer sus conciencias y sus energías y magnificarlos. Nosotros queremos decirles que ustedes tienen la voluntad y el derecho de enfocarse en aquellas noticias que no son ampliamente difundidas y sin embargo existen, y es a ustedes de buscarlas y de regocijarse y de hacer crecer esa energía de luz. En estos últimos días que quedan, si ustedes logran elevar constantemente su frecuencia vibratoria, van a ayudar a que el año que comience empiece con menos negatividad, con menos oscuridad masiva en el planeta. Ustedes no lo sabrán porque las noticias no se los dirán, pero intuitivamente sabrán que han colaborado con más que un grano de arena. Ustedes son importantes y tienen que entender que valen y que el valor que buscan en otros deben de aceptarlo primero en ustedes y dejar de buscarlo en los lugares equivocados. Cuando ustedes logren cognizar esta verdad intrínseca, conseguirán más poder sobre sus manifestaciones y sobre cómo responden al medio que los rodea y a las personas con las que cohabitan y con las que interactúan. Colectivamente, ustedes creen que este año está por terminar. Sin embargo, es un círculo.
Pero este círculo puede empezar nuevamente desde un punto con mayor luz. Y eso es por lo que nosotros estamos aquí, ayudándoles a encontrar su propia luz. No nos necesitan a nosotros. Pero ustedes, en la realidad en la que viven, que es embriagadora, que les mete en una especie de sueño inconsciente, nosotros estamos aquí, ayudándoles, dándoles la mano para mostrarles lo que ustedes siempre han sabido y que entienden, porque es su propia verdad. Fin del comunicado.